Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que ustedes estén viendo esta clase. Pues ya estamos en nuestra lección número 11, la cual se titula El tercer viaje misionero de Pablo. A los alumnos del IPCO los vamos a invitar a que vayan poniendo su asistencia, su número de lista en nuestra lección, en nuestra clase, ¿sí? Que recuerden que cada maestro a veces tiene un número de lista, entonces ustedes vayan poniendo sus números en lo que vamos iniciando. Vamos a tomar nuestra arma, la escritura, la palabra de Dios, ¿verdad? Todos ya deben tener mínimo eh, su Biblia física ahí en Reina Valera, sus colores, sus rayadores, lo que tengan ahí para remarcar. Y vamos a iniciar con una oración en esta noche. Vamos a pedirle al Señor que Él sea quien nos dirija, que sea el quien hable. He estado dejando de tarea mientras en la semana que ustedes lean para que tengan noción ahorita que lleguemos a la clase. Seanme sinceros, ¿algunos están leyendo mínimo los textos de Hechos? Sí, muy bien, Beli, muy bien. La hermana Adriana también. Muy bien, vamos a admitir a los últimos hermanitos, alumnos, y vamos a comenzar ya la clase. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Padre Dios, gracias por que una vez más nos concedes estos medios para poder aprender y conocer de tu palabra. Estamos dispuestos, Señor, a tomar este tiempo para que seas tú quien nos instruya y que junto con mis hermanos vamos a aprender, Señor. Te ruego, Señor, que tú seas quien quite toda distracción y todo aquello que nos rodea, tomes el control, Señor. Bendice a aquellos que por algún motivo personal, dificultades técnicas, no se puedan conectar el día de hoy. Señor, te pido que tú les des ánimo y la próxima clase puedan estar presentes. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Háblanos, Señor, como decía el profeta, que tu siervo oye. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, mis hermanos, vamos a ir a la escritura. Les voy a compartir mi pantalla. La lección es la lección número 11, la que tenemos el día de hoy, y vamos a estar compartiendo lo que es la presentación. Si logran ver la presentación, me dicen, ¿la miran bien? Sí, sí la ven. Vamos a ver a presentar las diapositivas. Muy bien. Entonces, lección 11, el tercer viaje misionero de Pablo. Aquí ustedes, si están viendo el mapa, nos centramos desde lo que era Palestina, nos vamos hasta Asia Menor, una parte de Europa, ¿verdad? Dividido por el mar Mediterráneo y si ustedes ven acá, este fue uno de los viajes más largos del apóstol Pablo. Vamos a tomar en cuenta la cita bíblica de todo este viaje que va del capítulo 19 de los Hechos hasta el capítulo 21, verso 16. La línea del tiempo en la que ocurre todas estas historias, que son historia de la vida real, es testimonio de Lucas, fue durante los años 53 al 57 después de Cristo. Durante este viaje, el apóstol Pablo escribe primera y segunda carta de Corintios y la carta a los romanos. Ok, muy bien. Vamos a Hechos 19:10. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y el 2031 que abarca este viaje dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, aquí vemos al apóstol, a Lucas, describiéndonos el tiempo que duró este viaje. Recuerden que ellos viajaban en barco, viajaban por tierra y pues los barcos no eran como ahora, ¿verdad? Que había grandes navíos, era todo pues a veces muy lento, ¿verdad? Entonces requería tiempo, esfuerzo. A veces cuando salimos de viaje, ¿verdad?
si vamos en carretera y es muy tardado, el cuerpo lo siente, o si es en avión también se vuelve pesado. Salir de tu zona de confort siempre va a requerir esfuerzo, pero el apóstol Pablo dispuso su vida desde que conoció al Señor para dedicarlo a que las personas escucharan la palabra del Señor Jesús. Entonces, vámonos a Hechos 19, vamos a iniciar y vamos a encontrarnos aquí. Les voy a dar un preámbulo. Al final del segundo viaje, Priscila y Aquila fueron dejados por el apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Este Apolos era una persona muy culta que era de Alejandría, judío alejandrino, y él estaba bautizando a las personas pues por el bautismo de Juan. ¿Recuerdan cuál era el bautismo que hacía Juan el Bautista? Era un bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, pero él hasta ahí llegaba su conocimiento. Él con lo que tenía estaba haciendo pues su labor, ¿verdad? Bueno, lo que Apolos estaba en Éfeso, después él se dirige a Corinto, ¿verdad? Y encontramos a Pablo como que se cruzan en el camino, ¿verdad? Y Pablo llega a la ciudad de Éfeso. El tercer viaje misionero empieza aquí en el capítulo 19, ¿sí? Y vamos a ver un poco el mapa que tenemos acá. Si ustedes ven este recorrido, la oficina central de los viajes de Pablo, pues sabemos que era Antioquía de Siria. Y él comienza su camino por tierra, dirigiéndose por tierra, pasando por Tarso, Derbe, Iconio, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, hasta llegar a Éfeso. Aquí en Éfeso suceden varios acontecimientos importantes, ¿verdad? Recuerde que las regiones que visita el apóstol Pablo eran Galacia, todos estos poblados, ciudades, se dividían por regiones, ¿verdad? Entonces él visita Galacia, Frigia, Macedonia, Grecia, él vuelve a visitar los lugares donde antes ya había predicado en su primer y en su segundo viaje. Entonces, este viaje de Pablo, hermanos, va a concluir no de una manera feliz, concluye de una manera trágica, donde el apóstol Pablo es apresado en Jerusalén. Bueno, pero vamos a ver todo lo que pasó durante este viaje. Ya habíamos dicho que 2 años, menciona Lucas al inicio, y más avanzado el viaje, él hace hincapié que por 3 años Pablo de día y de noche estuvo con el pueblo. Pero ¿qué pasó aquí en Éfeso? Vamos al capítulo 19, versículo 11 y 12. Dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Recordemos que con el Señor dijo que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, ¿verdad? Entonces el Señor se movió en la ciudad de Éfeso de manera sobrenatural, y la unción que el apóstol Pablo era poderosa. Él va a enfrentar aquí los poderes de las tinieblas, donde él gana la batalla, ¿verdad? Recuerdo que los romanos eran muy competitivos, ¿verdad? Ganar ciudades, ganar batallas. Entonces, Pablo demuestra aquí el poder de Dios. Cuando la gente se convierte, esto es notorio para todas las personas. Vamos al versículo 17 del capítulo 19-20, dice, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Aquí está el propósito de los milagros. Recuerden que los milagros no son para hacer negocios, no son para ganancias deshonestas. El poder de Dios es magnificado para glorificar el nombre de Jesús. Dice, y muchos de los que habían creído venían
confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, el resultado de la predicación del apóstol Pablo fue resultaron conversiones genuinas, donde se derrotó el poder de las tinieblas. ¿Qué encontramos aquí? Hechicería, brujería, todas estas cosas de la maldad que tienen a los hombres esclavizados. Incluso sus recursos, dice acá que libros de magia, ellos los traen y echan precio. La maldad tiene un costo. Todas aquellas que consultan agoreros, hechiceros, pagan, invierten su dinero, pero porque están esclavizados. Pero cuando el Señor Jesucristo llega, alumbra en medio de las tinieblas. Recuerda que el Señor nos dijo que nosotros somos la luz del mundo. Cuando nosotros traemos a Cristo y le presentamos a las personas, y aquí algo bien importante, una persona no puede decir que es nacido de nuevo o que ha conocido a Jesús si no hay una evidencia en su forma de vivir, si no hay un cambio dejando de practicar todo aquello que a Dios no le agrada. Hoy no podemos decir que somos creyentes y antes teníamos el vicio de las drogas y, y ahora pues en el Señor no, hermanos. Cuando Cristo llega, cuando hay un verdadero arrepentimiento, todas las prácticas del mundo quedan atrás. No es concebible que un creyente nacido de nuevo todavía anhele tomarse una copita o una cervecita o un vinito o aparentar que tomo una chelita sin alcohol. ¿Por qué? Porque hay un coqueteo con el mundo. Entonces, cuando nacemos de nuevo, cuando una persona viene a Cristo, va a ser un cambio radical. Puede ser de la noche a la mañana o puede ser progresivo, pero no es concebible que un creyente de mínimo 5 años en el Evangelio todavía anhele el alcoholismo o simular el alcohol con una copita, aunque sea un juguito de manzana. ¿Me doy a entender? Tenemos que dar evidencia como lo hicieron estos hombres en Éfeso. Esto es bien importante. ¿Cuál era la finalidad de Pablo? Pablo, ¿qué quería en el pueblo de Éfeso? Si vamos al versículo 2 del 19, Pablo les pregunta, recuerden que ahí Apolos predicaba el bautismo de Juan, que era de arrepentimiento, pero Pablo les pregunta en el versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El anhelo del apóstol Pablo lo vemos en Efesios que nos dice, antes ve bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Este es el anhelo que Dios tiene para nosotros como creyentes, hermanos, que no nos embriaguemos, dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, un nuevo nacimiento, una genuina conversión de evidencia de una nueva vida. Y aquí vemos a Pablo que él estaba pues con los hermanos en Éfeso, pero no solo fue lo único que ocurrió en Éfeso. Él siempre tuvo oposición de las personas, ¿verdad? Él permaneció en la sinagoga por 3 meses. Se nos habla de la escuela de Tirano, así se llamaba este hombre, en el verso 9 lo dice, pero de acuerdo que pues no le creían, los maldecían. Recuerden que en aquel tiempo nos llamaban los del camino, ¿verdad? Dice, endureciéndose algunos, el verso 9 del capítulo 19, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano. Y en el verso 10 dice
que ahí estuvo él por 2 años enseñándoles y predicándoles la palabra del Señor. Entonces, aquí, hermanos, tenemos el mapa, ¿ok? En lo que está en negro, les estoy marcando, salimos desde Antioquía, vamos por Tarso, ya llegamos a Éfeso, y de Éfeso vamos a subir a la región de Macedonia, que está aquí arriba, donde están Neápolis, Filipos, Apolonia, Tesalónica, Berea y Corinto, Atenas. Entonces cruza el mar Mediterráneo Pablo y se va hacia Europa. Ok, aquí el que hace, afirma y reafirma, hace milagros Dios a través de la vida de Pablo. Estos milagros, hermanos, fueron especiales, ya que es Éfeso, seguimos en Éfeso, allí la idolatría era un centro principal de idolatría, ¿verdad? Era una fortaleza de los poderes de las tinieblas. Por eso, pues Dios reviste al apóstol de una gracia, de una unción especial. Entonces, algunos exorcistas profesionales que andaban ahí, ¿verdad? Andaban haciendo pues cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo trae libertad a todos los cautivos, a todos aquellos, ¿verdad? Que pues no hacían las cosas como debían de ser, ¿verdad? Incluso algunos eran imitadores, ¿verdad? Y bien, vemos ahí que muchos querían el poder de Pablo y querían pagar, ¿verdad? Y se pusieron a exorcizar. Esto está en el capítulo 19. Y cuando reprenden a los demonios, el mismo demonio dice, a Pablo conozco a Jesús, pero ustedes quiénes son, ¿verdad? Entonces el versículo 16 dice que el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre aquellos falsos exorcistas, que dice el verso 13, y huyeron desnudos y heridos. Hay que estar preparados, hermanos, para enfrentar las fuerzas de las tinieblas. Tenemos que estar preparados porque Dios, a través de estas manifestaciones que Él demuestra su poder, surge un avivamiento especial. Entonces, vamos a notar acá lo siguiente, que ya el apóstol Pablo sigue su viaje y se va a la ciudad de Troas. Bueno, vamos a regresar. Me faltó un punto importante aquí con ustedes aquí en Éfeso. Está del versículo 23 hasta el versículo 41. Recuerden que Éfeso era un centro de adoración de la diosa Diana, ¿ok? Aquí muchos plateros estaban dedicados a hacer esfinges, figuritas, estatuas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ellos que hacían acá rendían culto, pero Demetrio, que era un artesano, la diosa Diana también era conocida como la diosa Artemisa. Entonces, cuando Cristo llega, la idolatría se va. Las personas cambian de rumbo, ¿no? Entonces, pues Demetrio se enoja porque pues sus ganancias ya se habían visto afectadas. Entonces, él incita a las personas para que vayan en contra del apóstol Pablo, ¿verdad? Y la palabra nos dice que se hizo pues toda una revuelta ahí, ¿verdad? Hubieron hasta conatos de violencia, de golpes, ¿verdad? Y pues habían empujones, toda una situación donde los que defendían grandes la diosa de Diana, entre los judíos convertidos, ¿verdad? Pero el verso 35 dice que el escribano, dice, verso 35 del capítulo 19 dice, había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Aquí está claro el, la potestad de esta ciudad, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que realmente es Jesucristo el dueño de toda la tierra, ¿verdad? Y por eso nosotros predicamos el Evangelio, para que las personas que no conocen al único Dios verdadero puedan salir de las tinieblas y venir
a la luz de Cristo, mis hermanos. Esto es bien importante. Cuando nosotros llegamos a un nuevo pueblo, a una región, aquí le llaman patronos, ¿ok? Tal pueblo es de tal patrono, tal pueblo es de tal el santo. Hoy es la fiesta del santo patrono. Y esto lo vamos a enfrentar muchas veces. Pero recuerde que así como Dios revistió a Pablo de gracia, de poder para hablar, también el Señor se la va a dar a usted para poder testificar. Y no tenga miedo. Si en algún momento usted padece o sufre alguna situación o es llevado ante los tribunales. ¿Por qué? Porque ese es el precio de dar a conocer el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo se encontró y enfrentó los mismos poderes de las tinieblas y Dios lo guardó. Durante este episodio, aquí en el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los Corintios. Si ustedes hicieron la lectura cronológica, se dieron cuenta que muchos en Corintios había la división, ¿verdad? En que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, porque primero en Éfeso había estado Apolos y después él se fue a Corinto. Cuando Pablo estaba por Corinto, ya viene a Éfeso. Entonces hay toda esta situación. Entonces él mejor escribe la primera carta y ahora escribe una segunda carta, ¿verdad? Hermanos, recuerda usted que cuando el Evangelio llega a una región, todo se va a conmocionar. Los paganos pues tienen lealtad a sus costumbres, pero cuando se convierten a Cristo pueden haber pues grandes escándalos como le pasó al apóstol Pablo en Éfeso. Muy bien, bueno, ya aclarado todos estos puntos, vamos a continuar. Nos vamos hacia Macedonia y Grecia y después nos vamos a Troas. Vamos al capítulo 20 de Hechos, versículos 7 y 9. Vamos a aprender aquí dos cosas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Anoté esto, lo levantaron muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partió el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Aquí aprendemos dos cosas. Usted recuerda que los judíos en los 10 mandamientos se les ordenó guardar el sábado, el último día de la semana. Sin embargo, aquí hay evidencia de que el primer día de la semana es cuando la iglesia primitiva comienza a reunirse. Es por eso que nosotros los cristianos, nosotros el domingo nos congregamos, ¿ok? Los domingos como el primer día de la semana en alusión a la resurrección del Señor, que fue cuando el primer día de la semana. Muy bien. Aquí en el capítulo 20 vemos que Pablo viaja a Macedonia y a Grecia, ¿ok? Y es aquí cuando Pablo escribe la carta a los romanos, ¿ok? Entonces, ya vemos aquí que durante este viaje se escribe primera y segunda de Corintios y se escribe la carta de Romanos desde la ciudad de Corinto, donde Pablo estaba siendo hospedado por el hermano Gallo. Después de dejar Éfeso, se piensa que era el invierno cuando Pablo estuvo viajando entre los años 55 y 56 de Cristo. Entonces, Pablo visita Macedonia
Pablo va a Corintio, regresa a Macedonia, regresa a Filipos, después se va a Troas. Esto lo encontramos en todos los primeros 5 versículos del capítulo 20, antes que pasara todo esto en Troas. Aquí vemos al apóstol Pablo que él no paraba. El apóstol Pablo, él seguía predicando el evangelio, él seguía pues hablando de Cristo. Permítanme, permítanme acá. Muy bien. Es que si no se va a descargar mi laptop. Muy bien, correcto, ya estamos. Entonces, vemos aquí el poder de Dios manifestándose en todo lo que Pablo estaba haciendo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alumnos? ¿Algo que observar? Vamos viendo el poder de Dios en todo lo que Pablo estaba haciendo. El apóstol, ya cuando llega a la ciudad de Troas, ya comienza a regresar, ya él ya comienza a despedirse de los hermanos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con la presentación de nos quedamos. Perfecto. Muy bien. Ya aprendimos aquí 2 cosas. ¿Por qué nos reunimos los domingos? Porque como evidencia, los nuevos, la iglesia primitiva, los nuevos creyentes, comenzaron a reunirse los domingos a escuchar la palabra, conmemorando y recordando el- la resurrección de nuestro Señor. Y vemos que Pablo, pues, realiza un milagro de resurrección, ¿verdad? Todo el poder de Dios se estaba moviendo de una manera poderosa durante estos viajes. Vamos a ver también en este viaje la estructura de la iglesia. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 17. Dice, y enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Vamos a hacer un hincapié aquí. ¿Por qué Pablo habla y consulta, dice aquí, a los ancianos? Cuando dice la palabra ancianos, ¿usted en qué piensa? ¿En los más viejitos de la congregación? ¿En los que fundaron la iglesia? Bueno, vamos a ver realmente cuando dice la palabra ancianos, a qué se está refiriendo. La palabra anciano, capítulo 20, en el versículo 17 que estamos ahorita en la lección, dice aquí la palabra anciano es la palabra griega presbúteros, dice, ¿sí? Más anciano como sustantivo, como un miembro del Sanedrín, tome nota, un presbítero, una persona antigua o una persona mayor, ¿ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De aquellas personas que estaban al frente de la congregación. Pablo siempre estaba bajo autoridad. Él nunca hacía nada que vaya en contra de las autoridades. Él siempre se sujetaba, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia, Reina Valera, ya dice el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Ya vimos que en Troas se reúnen el primer día de la semana, resucita Eutico, ahorita ya llegaron a la ciudad de Mileto y ya en Mileto comienza Pablo a despedirse. En Hechos 20, pero en el siglo 28 más adelante, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí es otra palabra que encontramos en el versículo 28, perdón, y la palabra obispos viene de la palabra griega episcopos, ¿sí? Como un superintendente, un oficial cristiano que está a cargo, ¿ok? Está a cargo de una iglesia y también puede decirse
pues que es un obispo, ¿no? En Estados Unidos se les llama bishops, son los pastores, hermanos. Por eso Pablo dice que pongan interés especial en el rebaño. Cuando habla de rebaño, habla de ovejas. Y cuando de ovejas, ha puesto a los obispos son los pastores. Entonces, ¿qué vemos aquí en la estructura de la iglesia primitiva? Que había líderes, que había ancianos, que había obispos, supervisores, que son quienes, pastores, líderes, guardianes y cuidadores. ¿Qué quiere decir? Que Pablo nos dice lo que debe haber. Cuando usted está evangelizando, abriendo una misión, pues por el momento usted es el anciano, usted por el momento es el misionero. Más adelante puede que el Señor lo llame a pastorear. Recuerde que Pablo abría, él era el apóstol, el enviado, ¿ok? Pero él no se quedó a pastorear todas las iglesias. Recuerde que en unas manda a Tito, en otra manda a Timoteo, ¿sí? Recuerde que, por ejemplo, dejó a Priscila y Aquila en Éfeso. Él fue abriendo camino. Y entonces no siempre nos toca a nosotros quedarnos a establecer la iglesia. Sí, se nos manda a abrir el camino y el Señor va proveyendo quiénes van a ser los pastores, los obispos, los presbíteros, ¿ok? Los que van a estar al frente de la obra del Señor. Muy bien, vamos a continuar con la clase. Ok. Vamos a hablar sobre un poquito sobre el Evangelio de la Prosperidad, que estamos viendo mucho, que hay muchos ataques en YouTube, que hay muchas situaciones de personas que tristemente pues han ensuciado el Evangelio. Pero el apóstol Pablo nos enseña a nosotros en Hechos 20, 33 a 35, vamos a leerlo, la actitud que debemos tener. Dice Pablo, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Qué hacía Pablo? Construía tiendas, ¿verdad? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, Pablo nunca estuvo con Jesús. ¿Cómo sabía él estas palabras que dijo el Señor? Por testimonio de todos aquellos que habían estado con él, ¿verdad? Entonces él ahí escuchó y él replica las palabras de Jesús. Pero aquí estamos viendo esto que el Señor enseña a la iglesia de hoy a través del apóstol Pablo, que nosotros tenemos que conducirnos en el ministerio, hermanos. Nosotros tenemos que vivir honradamente. La fe cristiana contempla la promesa de la prosperidad. Sí, el apóstol Juan dijo, amado, yo deseo que seas prosperado como prospera tu alma. Pero ese no es el centro del mensaje, la prosperidad económica, material, ¿sí? Ese no es el centro del mensaje de la fe. ¿Cuál es el centro del mensaje de la fe? Jesucristo se hizo hombre, vivió entre nosotros, murió, resucitó, ascendió a los cielos y va a regresar a juzgar vivos y muertos. Ese es el centro del Evangelio. Pero Dios no nos deja desamparados. Como les decía, hoy soy llamado, usted es llamado a un trabajo honesto, desinteresado en servir y vivir como el Señor quiere. Que no abusemos de nuestra investidura o de los feligreses para tener ganancias personales. Dios nos libre y nos perdone si así lo hemos hecho. Yo le invito a que se arrepienta. No es posible que hoy día haya hombres y mujeres que por su autoridad de pastor, de líderes,
le exige a las personas los bienes que ellos han logrado. Esto lo hacían en la época del oscurantismo, cuando morían las personas ricas, hacían que al clero ellos les donaran todas sus posesiones. Pues esa es una práctica, mala práctica. Por eso la iglesia tradicional se hizo de grandes riquezas, porque parece que cuando morían les cedían todos sus bienes. Se han visto un poco de la historia medieval y toda esta época de la historia donde la iglesia tradicional se hace de riquezas. Pero aquí el precedente, ni plata, ni oro, ni vestido, de nadie he codiciado, dice el apóstol Pablo. Hermanos, aquí ya estamos viendo al apóstol Pablo, ya casi que se está despidiendo de todos. Y dice, y vamos al capítulo 21, vamos a leer acá esto. Vamos a ver. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Y entrando a casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Aquí las puse entre paréntesis. Si usted recuerda a principios del libro de los Hechos, él es quien predica al etíope en aquella carreta, ¿verdad? Para que usted no pierda de vista a Felipe. Dios profetiza a Pablo su viaje y padecimientos en Jerusalén, dice el verso 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, aquí alguien está contando las cosas, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos de Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Lucas está narrando estos sucesos. Hay quienes ponen en tela de juicio de que Lucas no estuvo ahí, pero la evidencia, la forma en que él habla, él estaba presente, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente ya estamos viendo el regreso del apóstol de este viaje. Ya está en Cesarea, ya está en tierra de Palestina, ¿verdad? Y ya él está pues dispuesto a ser sacrificado. Dice el verso 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto a no solo ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, aquí sigue escribiendo Lucas, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Qué aprendemos de aquí, mis hermanos? Aquí Pablo estaba bien seguro de su propósito. Cuando él es escogido, ¿se acuerda? Cuando oran por él, dicen, es necesario que él sepa cuánto debe padecer por mi nombre, dijo el Espíritu Santo, hablando de Pablo. Entonces Pablo sabía su propósito. A Pablo se le decía, Pablo, hay peligro. Él no huía. Él sí se escondió en algunos momentos, pero él no le huía al, al sufrimiento. Entonces, porque él conocía su propósito. Y como iglesia, hermanos, cuidémonos de no corromper o estorbar el propósito de Dios, de apartar a alguna persona. Vea aquí que dice, Pablo les dice, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? A Pablo sí le afligía ver a los hermanos llorando por él, pero él sabía su propósito en el Señor. Y el verso 14, qué hermoso dice Lucas, y como no le pudimos persuadir, ¿por qué? Porque él estaba firme en su llamado desistimos. Entonces sí, ahora sí, hágase la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, pidamos a Dios sabiduría de conocer el propósito. Recapitulando un poquito, Pablo siempre iba acompañado. Pablo no se manejaba solo. El apóstol Pablo en este viaje nos demuestra, él nos enseña. ¿Qué nos enseña? Nos enseña muchas cosas. Y usted va a ir tomando personalmente qué quiere enseñarle el Señor hoy a usted.
Primero, de que cuando enfrentamos las tinieblas, es Dios quien nos va a capacitar. Es Dios quien se va a manifestar poderosamente y Él va a derribar a las fuerzas de maldad, como lo hizo en Éfeso, que fue aquí como que el centro de atención de este viaje, ¿verdad? Reforzó la vida de todos aquellos con los que Pablo tuvo contacto, que aprendo que mi vida tiene que servir para edificar la vida de los demás. Todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, todo lo que trabajo, todo lo que yo digo, tiene que servir para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Debo obtener riqueza o ganancias ilícitas por predicar el Evangelio? No. ¿Dios quiere que yo prospere? Sí, pero Él sabe los medios y la manera. Y yo quiero que juntos vamos a cerrar esta clase de hoy. Y quiero que vaya usted a su escritura, mis hermanos. Ay, hasta se me enchina la piel, ¿verdad? Vamos a Hechos, capítulo 20, búsquelo, versículo 24. Y le voy a pedir, por favor, que memorice durante este mes. Lo voy a poner acá como nota para memorizar. Y vamos a leer ahorita todos juntos. Usted en casita y yo aquí. Hechos 20:24. Y dice el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué hermoso, qué hermosa palabra nos deja el Señor. Estamos pasando pruebas, estamos pasando una enfermedad, nuestro cuerpo ciertamente enferma y algunas enfermedades no son de muerte, pero otras pueden serlo. Pero recuerde lo que dice el Señor, con tal que acabe mi carrera con gozo. Recuerde que Pablo tenía un aguijón en la carne y del cual el Señor no lo libró. A veces no es la voluntad del Señor sanarnos, pero sí es la voluntad del Señor que acabes tu carrera con gozo, mi hermano, y que estemos preparados, porque nadie sabe el día, nadie sabe la hora en que el Señor nos ha de llamar a su presencia, pero sí que dejemos en esta tierra testimonio de que el Evangelio y la gracia de Dios se manifestaron en nuestras vidas. Pues damos gracias a Dios por esta palabra tan hermosa y la próxima clase vamos a ver, no nos vamos a centrar en el arresto, en todo lo que Pablo vivió, por qué llegó el juicio, no, nos vamos a ir realmente al viaje, cómo es enviado hacia la ciudad de Roma. ¿Ok? Pues vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Creo que ha sido muy interesante estas 3 clases de conocer, de ver, de saber todo lo que se padece y todo lo que las satisfacciones que predicar el evangelio traen a la vida de los mismos creyentes. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tu gracia esté sobre cada alumno, sobre cada persona que está escuchando, Señor, que tengamos aliento y ánimo para seguir predicando tu palabra. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos obtenido ganancias deshonestas o hemos abusado, Señor, de la investidura de pastores, de obispos, de líderes, Señor, y haciéndonos de ganancias deshonestas que a ti no te agradan, Señor. Te pido que tú redargullas los corazones y que podamos dar buen testimonio y que esta noche esta palabra pueda quedar en nuestros corazones, como dijo Pablo el apóstol, Señor, que de ninguna cosa hagamos caso ni estimemos preciosa nuestra vida para nosotros mismos, sino, Señor, que acabemos nuestra carrera con gozo y que el ministerio que recibimos de ti, Señor, sea para dar testimonio del Evangelio acerca de ti. Te damos muchas gracias, amado Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.